La alternativa del diálogo. Gobernador Henry Falcón pide dejar a un lado intereses personales por el rumbo del país. Ley de la OLP. Gobierno declara que liberará a la nación de bandas criminales. Las cifras de Fede Cámaras Lara. Deuda con proveedores se eleva a 20.000 millones de dólares. Toma de posesión en Surinam. Vicepresidente Arreaza y canciller Delcy Rodríguez fortalecen relación con aliados. Noticiero Venevisión se alzó con los premios Antonis de Oro para Sol Vargas por 35 años de éxitos periodísticos y reconocidos Rafael Aníbal Camacho y Randolfo Blanco. Lluvias torrenciales dejan 3 muertos y 20.000 afectados en Argentina. Jonrón con bases llenas. David Peralta lideró ofensiva de los Cascabeles. En el Santuario de las Más Bellas, a sus 43 años, Thalía hechiza al mundo. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Amigos, 12 y 2 minutos. Sandrina Yepe y este servidor Saúl Noriega ya estamos listos para la presente emisión. Comenzamos de inmediato. El gobernador del estado Lara, Henry Falcón, aseguró que el gobierno debe implementar medidas económicas que corrijan el rumbo del país a corto plazo, pues a su juicio la situación está fuera de control. Creo que el problema inflacionario y el problema de la escasez se le ha ido de las manos al gobierno. Esto ha traído como consecuencia, mayores niveles de pobreza. La gente no tiene cómo accesar con los salarios que devenga ni siquiera la cuarta parte de la cesta alimentaria, y esto debe generar más que preocupaciones, alertas, no solo en el gobierno, en nosotros como factores adversos al gobierno, para buscar caminos que nos permitan salvar a Venezuela de la crisis, del abismo y, repito, de una situación de confrontación que nos puede llevar a un escenario de guerra civil. Falcón destacó la necesidad de recuperar el país por las vías del diálogo y dejar a un lado los intereses personales. Debemos privilegiar frente a la escena que tenemos por delante son los intereses del país. Aquí no hay cabida para intereses particulares, para caprichos particulares, de manera que quien ataca la unidad prácticamente le hace el juego al partido de gobierno, al PSV, y eso es pernicioso en razón del compromiso que tenemos con el país y con la historia. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció una nueva ley a través de la habilitante que llamará Ley de la OLP. El jefe de Estado aseguró que se trata de una normativa especial para el castigo de crímenes contra los venezolanos y que su principal objetivo es liberar a la nación de bandas criminales. He preparado una ley especial, una ley orgánica, ¿no? Una ley orgánica. La he llamado la Ley de la OLP, aunque tiene otros componentes. Una ley especial que voy a explicar en los próximos días. Una ley especial, ¿no?, que aprieta la mano al máximo para el castigo de todos estos crímenes contra nuestro pueblo, con el objetivo de liberar al pueblo. Es el concepto, liberar al pueblo, proteger al pueblo. Asimismo, el primer mandatario reiteró las acusaciones contra el Comando Sur de Estados Unidos, que a su juicio busca alterar el orden constitucional en el país, y agregó que están buscando a 2 ciudadanos, uno de ellos colombiano, acusado de los hechos violentos ocurridos en San Félix, Estado Bolívar. Tengo las fotos, las pruebas, los videos de los 2 que operaron en San Félix. Uno se fue para Medellín, es colombiano, dirigente de Primero Justicia. Me dicen que está en Medellín. Estamos comprobando con toda la fuente y lo vamos a pedir, a solicitar al gobierno colombiano. El primer mandatario pidió estar atentos a declaraciones que hará el ministro González López, quien informará sobre un crimen vinculado al narcotráfico registrado en el país. Aseguró que en las pruebas recabadas estarían involucrados líderes de la oposición venezolana. El presidente de Fede Cámaras en el estado Lara, Alberto Gámez, indicó que la deuda con proveedores internacionales asciende a los 20.000 millones de dólares, situación que considera preocupante para la adquisición de materia prima ante la llegada de la época decembrina.
Gámez destacó que para la fecha se debería contar con la mercancía para el mes de diciembre. Espera que a partir de los bonos de la República se logre solventar la demanda para las compras a finales de año en curso. Con respecto a la reunión prevista con el Ejecutivo Nacional, Gámez indicó que serán extensivas las propuestas para reactivar la producción en el país. Saludó el encuentro con diputados en el Parlamento y negó que los problemas económicos que enfrenta la nación se deben a la denominada guerra económica. El vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza y la canciller de la República, Delcy Rodríguez, asistieron a la toma de posesión del presidente de Surinam, Desi Bouterse, en la capital Paramaribo. Bouterse, quien fue presidente pro tempore de la Unión Suramericana de Naciones entre 2013 y 2014, asume su segundo mandato consecutivo en una ceremonia que se realiza en el Estado Interino Nacional de Paramaribo y en la que también será juramentado el vicepresidente Ashwin Adin. Andrés Velázquez, diputado de la Asamblea Nacional, asegura que la unidad no tiene riesgo en este momento político que vive Venezuela. Carla Salcedo Flores nos tiene el reporte a esta hora. Adelante, Carla. Así es, buenas tardes, gracias por este contacto. Al hablar de las elecciones parlamentarias, el diputado Andrés Velázquez sostiene que hay una clara ventaja en la intención de voto hacia la oposición venezolana en este proceso electoral. Dice además que la oposición se mantiene cohesionada. Los partidos que constituyen la unidad democrática perdón, y que forman parte de la mesa de la unidad democrática, están cohesionados. Y lo digo con mayúscula. La unidad no tiene riesgo en este instante. Créannos, tengan certeza, y yo diría que la mayor prueba de esa certeza, de esa afirmación que hago, es la tarjeta única de la unidad. Andrés Velázquez, diputado de la Asamblea Nacional, informó además que elevarán en el próximo periodo de sesiones al Parlamento el proyecto de ley para la creación del Estado Esequibo de Venezuela. Es la información que tenemos desde acá. Con esto les invitamos a que continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Gracias, Carla. En Argentina, al menos 3 muertos y 20.000 afectados es el saldo de inundaciones provocadas por las fuertes lluvias que han azotado el centro de ese país. Entre las víctimas fatales se encuentra un niño de 11 años y 2 hombres. El secretario de Seguridad argentino, Sergio Berni, informó que hasta el momento han sido evacuadas unas 11.000 personas de las 4 zonas más perjudicadas en Buenos Aires. Berni también aseguró que el gobierno dispuso el refuerzo de la seguridad en las localidades afectadas en coordinación con efectivos de infantería, bomberos y defensa civil. En Japón, 7 soldados estadounidenses resultaron heridos luego de caer un helicóptero militar frente a la isla principal de Okinawa. El helicóptero de la Armada de Estados Unidos se precipitó al mar mientras intentaba aterrizar sobre un navío a unos 30 kilómetros al este de la base aérea estadounidense de Kadena. Los 17 tripulantes que viajaban en la aeronave fueron rescatados. El teniente coronel estadounidense Kevin Turner dijo que el ejército investigará los hechos y difundirá los detalles del siniestro en las próximas horas. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, pronunciamiento. Santo Padre considera que la esclavitud laboral va en contra de Dios y de la dignidad humana. Todos los detalles a la vuelta. Durante el primer periodo legislativo que inició el pasado 5 de enero hasta la fecha, un total de 8 leyes e instrumentos legales aprobatorios fueron sancionados en la Asamblea. Elvis Amoroso, primer vicepresidente del Parlamento, calificó de extraordinario el trabajo legislativo mediante créditos adicionales destinados a la inversión social. Gracias a la administración del gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro podemos tener dinero adicional. Se ha aprobado en el área social los créditos adicionales para un 87.37% que fueron dirigidos a el área social. Desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre, la Asamblea Nacional entra en receso parlamentario según lo establecido en el artículo 195 de la Carta Magna. No obstante, quedó designada una comisión delegada que se activará de acuerdo a las necesidades del país. Usuarios del terminal de pasajeros de San Cristóbal en el estado Táchira denunciaron irregularidades al momento de adquirir pasajes hacia los diferentes destinos del país. Aseguran que en taquilla no hay existencia de los mismos desde hace varios días.
Buscando pasajes y no consigo. Lo raro es que las agencias que venden pasajes dicen que no tienen, pero a la media hora aparecen una especie de bachaqueros vendiendo disque habilitados, autobuses que cuestan 3 y 4 veces más el pasaje. Por su parte, Romer Chacón, jefe de división del terminal, aclara que la causa de la escasez de pasajes es motivado a la falta de insumos y repuestos, por lo que hace un llamado al gobierno nacional para que se aboque a la solución de la problemática. La Procuraduría socialista que funciona desde el Estado Táchira, pues no ha correspondido a las necesidades de las empresas que aquí funcionan. Por esta misma necesidad de servicio que se requiere para continuar prestando el servicio de transporte desde el Táchira a diferentes regiones del país, ha habido la necesidad de habilitar unidades de transporte a través del Instituto Nacional de Transporte Terrestre. Chacón instó a los usuarios a notificar cualquier irregularidad en la compra de los pasajes con el fin de remitir esta situación a la Superintendencia Nacional de Precios Justos. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Mayor General Gustavo González López, destacó que se detuvieron a 122 personas y se logró la incautación de más de 50 armas durante las operaciones para la liberación del pueblo que se llevaron a cabo en 5 estados del país. Anzoátegui, Lara, Yaracuy, Barinas y Miranda son las entidades donde se aplicó la OLP. El ministro informó sobre el desmantelamiento de bandas delictivas, la confiscación de armas de fuego de alto calibre y la recuperación de apartamentos de la misión Vivienda. La Unión Cívico-Militar Policial sigue firme, consolidando la paz y la liberación de la violencia de todos los espacios, siempre apegados a la Constitución y al respeto de los derechos humanos. Las acciones de la OLP están desarticulando las bandas criminales infiltradas en los urbanismos que fueron creados para vivir bien, para brindar posibilidades a los ciudadanos de tener un mundo mejor y más justo. También les hemos devuelto las viviendas a sus propietarios. El titular de Justicia y Paz apuntó que las operaciones para la liberación del pueblo continuarán llevándose a cabo en todo el territorio nacional en sus 3 fases: preparación, ejecución y consolidación. Para la fecha se cuentan más de 15 operaciones de este tipo en todo el país. Noticiero Venevisión se alzó con el galardón Antonis de Oro que le fue concedido a Sol Vargas por el ejercicio de más de 3 décadas de periodismo, a sus reporteros Rafael Aníbal Camacho y Randolfo Blanco, consolidándolo como el espacio informativo de mayor credibilidad en Venezuela. La gala de la premiación tuvo lugar en la ciudad de Valencia, donde le fueron reconocidos a nuestra gerente de información Sol Vargas sus 35 años de éxitos periodísticos. Rafael Aníbal Camacho fue destacado como periodista del año y Randolfo Blanco recibió el botón de honor como corresponsal del año. 3 premiaciones que exaltan la labor informativa de Noticiero Venevisión. El Noticiero Venevisión, claro, el que ha marcado toda la pauta, bueno, con todas las anclas que tiene el Noticiero Venevisión. Y hay que seguir, bueno, yo como venezolano que soy, yo siempre digo que Venevisión es el que marca la pauta en veracidad del periodismo que está en este momento en este país. Estamos muy felices y contentos con esta nueva edición de los premios Antonis de Oro nacional e internacional. Esto obedece que nosotros tenemos constancia, dedicación y credibilidad. Son 35 años de trayectoria periodística ininterrumpida que hablan mucho del amor y la pasión que siento por esta profesión, y doy las gracias por este reconocimiento, doy las gracias por esta profesión que me ha dado tantas satisfacciones, y le doy gracias a Dios y a la vida que me permiten ejercerla con salud y con alegría. Llevándoles la información a todo el pueblo venezolano. Esto nos compromete a seguir trabajando, a seguir comprometidos con el periodismo, esta profesión que amamos y que defendemos pues desde hace tantos años. Desde Noticiero Venevisión felicitamos a nuestros compañeros por estos nuevos galardones. Así es, felicitaciones a todos. Es momento de hacer una nueva pausa. En minutos. Belinda cautiva a sus seguidores con nuevo look. Vamos a ver qué les parece. Todos los detalles en Estrenos y Estrellas. El que me da mi candela, el que me pone a gozar, el que me prende todas las luces cuando yo la tengo apagada, el que tiene mi corazón enamorado con esta canción. Solo tú, baby, just you. Y ay, 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 tú me vuelves loca, tú sabes.
El Ministerio Público presentará en las próximas horas ante un tribunal de control del área metropolitana de Caracas a José Rafael Pérez Vente y Carlos Eduardo Trejo Mosquera por su presunta responsabilidad en la muerte de Liana Aiza Ergueta González, cuyo cadáver fue descuartizado y luego encontrado el pasado viernes en Las Palmas. En la audiencia de presentación, las fiscales Liduzca Aguilera y Eliana Suárez imputarán a José Venta por delitos previstos en la legislación venezolana. El hombre fue detenido en horas de la noche de este lunes por funcionarios del 6CPC en las inmediaciones de la parroquia Candelaria, mientras que Mosquera fue detenido la tarde de este martes por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Yaracuy. Las autoridades han intensificado las investigaciones para dar con la captura de los sujetos que agredieron y asaltaron al animador Gilberto Correa. Santiago Gutiérrez nos trae los detalles. Adelante, Gustavo. Hola, muchísimas gracias, amigo. Buenas tardes. En algún sector de Chulavista localizamos la residencia del conocido animador de televisión, Gilberto Correa. También este es el vehículo donde se trasladaba en horas de la madrugada de ese día cuando fue sorprendido, atacado y robado, además de sufrir algunas lesiones. Un hecho que podemos calificarlo como un secuestro express junto con lesiones personales. Conversamos con un testigo referencial quien ofreció algunos detalles de lo ocurrido a nuestro compañero Gilberto Correa. Después que él regresó del domingo, al mismo domingo regresó, fue cuando le vi un parcho pegado aquí en la ceja. Ahora no está aquí en Venezuela. No, él no está, él está viajando, él se fue el domingo. Este domingo que se fue de viaje. Al exterior. Sí, él y la esposa. Como es natural y como se trata de su jurisdicción, los funcionarios de Polibaruta fueron quienes conocieron en primer lugar de este caso para luego participarlo al 6CPC. En todo caso, en las próximas horas, Manuel Tangil, quien es secretario de Seguridad Ciudadana de este municipio, debe ofrecer detalles de la actuación de Polibaruta en este caso, en este hecho lamentable ocurrido a Gilberto Correa. Esta información posiblemente la ampliemos esta noche en nuestra emisión estelar. Adelante. Gracias, Santiago. Un oficial agregado de la policía de Carabobo resultó muerto durante un intento de fuga en el Centro de Coordinación Policial del Centro Occidente, en Tocuyito. Lizolet García nos tiene la información. Adelante. Los reclusos iniciaron un motín con intenciones de fugarse y cuando el uniformado trató de intervenir, fue herido con un arma punzopenetrante a la altura del cuello. Fue trasladado por sus compañeros a un centro médico, pero ingresó sin signos vitales. El arma utilizada fue un punzón que fue atado a un palo de escoba y fue atravesado a través de las rejas por uno de los reos. El funcionario fue identificado como Luis Alberto Zavala Rubio, de 42 años de edad. Tenía 17 años de servicio y deja huérfanos a 3 hijos. Tanto los familiares del uniformado como los familiares de los internos coincidieron en que uno de los detonantes del motín fue el hacinamiento en que se encuentran, por lo que exhortaron al Ministerio de Interior y Justicia a que cumpla con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, que fija los comandos como sitios de reclusión preventivos por un lapso máximo de 48 horas. En Carabobo, Lizolet García, Noticiero Venevisión. El Papa Francisco afirmó que los seres humanos no deben ser esclavos del trabajo al considerar que la esclavitud laboral va en contra de Dios y en contra de la dignidad humana. En la audiencia general celebrada en el aula Pablo VI del Vaticano, el sumo pontífice lamentó que en la sociedad el afán de riqueza ponga en riesgo los ritmos de la vida humana. El Santo Padre defendió que toda persona tiene derecho a un periodo de fiesta para contemplar los frutos del trabajo bien hecho. Asimismo, el pontífice argentino condenó la obsesión por el beneficio económico, ya que a su juicio le resta al hombre el tiempo para lo que es realmente importante. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en Nigeria, donde al menos 50 personas murieron y otras 52 resultaron heridas, luego de una fuerte explosión registrada en un mercado al noreste del país. El atentado se registró en el mercado semanal de la localidad de Sabon Gari, en la ciudad de Borno, una de las regiones más azotadas por el grupo Boko Haram. Las patrullas de vigilancia local creen que no se trata de un atentado suicida, como los ejecutados por el grupo terrorista en las últimas semanas, sino de una bomba que estaba instalada en el centro del mercado.
En Siria, al menos 50 personas perdieron la vida y otras 180 resultaron heridas luego de bombardeos de la aviación gubernamental y el disparo de cohetes por parte de los rebeldes en Damasco. El Ministerio de Interior informó que los ataques se registraron en 4 ciudades cercanas a la capital, consideradas como los principales bastiones de la oposición en ese país. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos reportó que los rebeldes dispararon al menos 50 proyectiles en Damasco. El presidente de Bolivia, Evo Morales, se reunió con el encargado de negocios de Estados Unidos en el país, Peter Brennan, para mejorar las relaciones bilaterales. El mandatario boliviano y el alto representante del gobierno estadounidense manifestaron la disposición de ambas naciones a restablecer sus relaciones que se vieron afectadas tras la expulsión de sus respectivos embajadores en 2008 debido a un incidente diplomático. Bueno, y nosotros los invitamos a que se unan a nuestro grupo en Waze para que puedan tener información del tráfico, no solamente en la ciudad de Caracas, sino en toda Venezuela. Por ejemplo, ahí les estamos mostrando cuál es la situación de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. El color vino tinto nos muestra que hay retraso en el sentido oeste-este. Vemos que hay gran afluencia vehicular y nos están dando un reporte de que el tráfico que está circulando está aproximadamente a 7 kilómetros por hora. Por esto, la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, a los que están circulando a esta hora por ahí, no es una buena opción. Así, amigos, bien pendientes con el grupo en Noticiero Venevisión en Waze, Tráfico Venevisión. Así es, para que todos estemos conectados y tengamos el reporte en simultáneo a través de esta herramienta tecnológica que nos permite saber cuál es la situación del tráfico en cualquier lugar del país. Vamos a hacer una breve pausa. Hola amigos, comenzamos los deportes con el béisbol de Grandes Ligas porque David Peralta conectó un jonrón con las bases llenas en una jornada en la que Elvis Andrus también la votó. Carlos Carrasco terminó sin decisión, mientras que Williams Pérez y Aníbal Sánchez cayeron en sus respectivas aperturas. Arrancamos en el Chase Field, el segundo inning, bases llenas, y David Peralta aquí lo tenemos conectando un jonrón con las bases llenas por todo el jardín de la izquierda. Jonrón 11 de la campaña para el carabobeño, que aportó el triunfo de los Diamondbacks de Arizona ante los Phillies de Filadelfia, 13 carreras por 1. Peralta se fue de 4-2 con cuadrangular, 5 carreras impulsadas y 1 anotada. Andrés Eloy Blanco, Rubel Herrera, Ender Inciarte y Oscar Hernández también vieron acción, se fueron en blanco, mientras que Freddy Galvis ligó de 3-1. Y en notas del fútbol, nuevo duelo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Esta mañana ambos jugadores fueron anunciados junto a Luis Suárez como los 3 finalistas para el premio al mejor jugador de Europa. Así lo confirmó la UEFA. Messi y Suárez fueron campeones de la Champions con el Fútbol Club Barcelona, mientras que Cristiano Ronaldo, ganador del premio en el año 2014, llegó al Real Madrid a la ronda semifinal de la pasada Liga de Campeones. El ganador de este premio, el mejor jugador de UEFA, será anunciado el próximo 27 de agosto. El Barcelona alzó la Supercopa Europea tras vencer al Sevilla 5-4. Lionel Messi en par de ocasiones, Rafinha, Luis Suárez y Pedro Rodríguez anotaron por el cuadro catalán, mientras que por los andaluces marcaron Eder Banega, José Antonio Reyes de penal, Kevin Gameiro y Yevhen Konapinaika. Esta es la 5ª Supercopa Europea que logra el Barça, que igual hacía el Milan como los más ganadores del trofeo. Cerramos con nota de los Juegos Panamericanos, porque este martes la delegación venezolana logró 11 preseas, entre ellas 3 de oro, 4 de plata y 4 de bronce. El atletismo aportó 9 medallas, 2 de oro, gracias a Luis Paiva en los 400 metros masculinos T20 y Abraham Ortega en el lanzamiento de bala F46, 3 de plata, ganadas por Exxon Pirela en los 400 metros T20, José Ortiz en el salto largo masculino T20 y Yomaira Cohen en el lanzamiento de jabalina femenino F37-38. Y 4 medallas de bronce también para Venezuela, conseguidas por Omar Monterol en los 100 metros masculino T37, Aníbal Bello en el lanzamiento de jabalina F11, Williams Barreto en el salto largo T20 y Graylis Villarruel en los 100 metros T12. Belkis Mota ganó oro en los 50 metros de estilo libre S12, mientras que en el levantamiento de pesas César Campos logró la medalla de plata. Bien, y con esto ponemos punto final a la información deportiva en Noticiero Venevisión.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos contándoles que Meryl Streep ampara la primera promoción Mujeres Guionistas. La actriz con más nominaciones al Oscar y 3 veces ganadora de la estatuilla puso en marcha el financiamiento para 12 mujeres mayores de 40 años que deberán crear nutridas historias que exalten protagónicos femeninos. Las candidatas fueron elegidas entre 3.500 mujeres que se postularon. La intención de Meryl es contribuir a potenciar la presencia del género en el cine. Y se confirma la boda secreta de Jennifer Aniston con Justin Theroux. Varios medios de la prensa rosa aseguran que la boda se llevó a cabo el pasado miércoles en la mansión de los dos, ubicada en Bel Air. Según el presentador Howard, la ceremonia contó con la presencia de muchos invitados famosos que tuvieron que dejar fuera sus teléfonos celulares para que no pudieran tomar fotos ni videos. Aniston no niega la unión y hace del tema algo casual, satisfactorio y cómico. Y cambiamos de tema porque Selena Quintanilla podría estar inmortalizada en el famoso Museo de Cera de Hollywood. Los seguidores de la reina del Tex-Mex iniciaron una campaña a través del portal web Chain.org con el propósito de recaudar 1.500 firmas para que su figura sea incluida en el prestigioso recinto cultural. Hasta el momento van 1.388 firmas recaudadas y los fanáticos de Selena están seguros que van a lograrlo, así como consiguieron que la famosa marca de cosméticos MAC sacara una línea de productos inspirada en ella. Y Thalía muestra nuevamente su espectacular figura haciendo yoga en la playa. La mexicana de 43 años luce en su mejor momento con un traje de baño enterizo en color negro y sin maquillaje. Podemos ver cómo muestra flexibilidad, control, concentración y energía mientras hace yoga en la arena. La esposa de Motola asegura que esta práctica puede ayudarnos en nuestro día. Y Belinda también es noticia con su nuevo look. La joven cantante, que cuenta con más de 14 millones de seguidores en sus redes sociales, hizo una publicación en su cuenta de Instagram donde presume su cabello rubio con un estilo asimétrico, preguntándoles a sus fanáticos qué les parecía el cambio. Y así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan buen provecho y los espero esta noche aquí en Estrenos y Estrellas. Amigos, momento de una nueva pausa en Noticiero Venevisión. Al regreso, Andrina Yepes conversará con Alfonso Marquina, el ex candidato a la reelección por la Diputación a la Asamblea Nacional por el Circuito 3 del Estado Lara por la Unidad. Los esperamos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión, tal cual como lo anunciamos. Ya está aquí en el estudio con nosotros el diputado ante la Asamblea Nacional Alfonso Marquina y aspirante también por el Estado Lara, el Circuito 3 en representación de la Unidad, que corresponde a Palavecino, Simón Planas e Iribarren. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Gracias a ti, Andrina, por esta oportunidad y buenas tardes para todos los televidentes. Diputado, la primera pregunta, el escenario en Lara, el escenario con respecto a la oposición. Usted actualmente es diputado ante la Asamblea Nacional en representación de los Altos Mirandinos, ahora va por Lara. La inscripción de la candidatura de Eduardo Gómez Sigala. Él ha dicho que usted es un candidato impuesto, que usted es un candidato paracaidista. ¿Cuál es la realidad? Bueno, mira, lo primero que yo te voy a decir es que los consensos son buenos tanto cuando te favorecen como cuando no te favorecen. No se puede actuar pensando que cuando el consenso es en torno a mí, es un consenso y es un proceso democrático. Pero cuando es en torno a otro, entonces es una imposición. Yo creo que eso es un error. Pero yo la verdad te voy a decir, mira, la diferencia entre los candidatos es que hay quien viene a un programa de opinión para atacar a otro opositor, porque su razón de ser, la razón de su lucha, es llegar a ser diputado. En el caso de Alfonso Marquina, mi opositor, el adversario con el que yo voy a confrontar es con el señor Maduro y con el señor Diosdado Cabello, que han llevado a Venezuela a la peor crisis económica, política y social de toda la historia republicana. Porque para mí lo importante no es ser diputado, lo importante es construir una mayoría parlamentaria que empiece a cambiar a Venezuela. En función al espíritu de lo que usted dice, de la necesidad de saber enfocar quién va a ser el adversario político, ¿qué
¿Qué es lo que ha pasado dentro de la oposición actualmente y si está clara la agenda que se va a llevar a cabo en materia política y electoral? Absolutamente. Mira, para nosotros lo prioritario son los problemas de la gente. ¿Cuáles son esos problemas? Escasez, inflación, inseguridad. Para ello nosotros tenemos una agenda parlamentaria que privilegia la solución de esos problemas desde la Asamblea Nacional. Por eso cuando decimos Venezuela va a cambiar, es porque con una mayoría parlamentaria podemos empezar a construir soluciones. Ayer cerraron, por ejemplo, el ciclo parlamentario y decían que es un éxito para el gobierno. Resulta que en estos 6 meses del año en curso, en ningún momento se habló de inflación, en ningún momento se discutió o se legisló para acabar con la escasez. Se negaron de manera reiterada los temas de la inseguridad por parte del Parlamento y las discusiones que se han dado son absolutamente baladí. Son discusiones que no están cónsonas con los problemas de los venezolanos. Ayer, por ejemplo, se planteó el problema del hospital en El Vigía, lo negó el gobierno. Pero luego el tema de importancia del gobierno fue una nota de prensa publicada por CNN, como que sí, eso realmente es lo que resuelve los problemas de los venezolanos. Por eso la mayoría parlamentaria para nosotros es legislar para abatir la inflación. ¿Cómo se abate la inflación? En primer lugar, reformando la ley del Banco Central para que el gobierno deje de hacer uso irresponsable de nuestras reservas internacionales. Eso que empezó como 1 millardito, ya son más de 117 millarditos que se han sacado de las reservas. Por lo tanto, el papel moneda con el cual tú cobras tu sueldo y tu salario, cada día te alcanza para menos. El gobierno mantiene una opacidad presupuestaria amparada por una mayoría parlamentaria que permite que se ejecuten presupuestos deficitarios. ¿Cómo cubre el gobierno ese presupuesto deficitario? Emitiendo dinero inorgánico, y para eso ha tenido un gran cómplice que es el Banco Central. Por eso Venezuela necesita un Banco Central autónomo, independiente, que empiece a ejecutar políticas fiscales y monetarias para resolver el problema de la inflación. ¿Cómo acabamos con la escasez? Nosotros hemos hecho propuestas que tienen que ver con el impulso de la Ley de Producción Nacional para que empiecen a aparecer los productos en los anaqueles venezolanos con el título Hecho en Venezuela. Es decir, promover, incentivar la producción nacional, sobre todo en aquellos rubros donde Venezuela tiene ventajas competitivas y comparativas. Una ley que también estamos proponiendo es la que permita devolverle a los propietarios originales aquellas empresas que han sido confiscadas, expropiadas, estatizadas y que hoy están improductivas, para incentivar realmente la producción, para acabar con la especulación, para acabar con el acaparamiento y con el contrabando de extracción. Lo primero que tenemos que hacer es producir. Y para eso, desde la Asamblea Nacional, debemos promover instrumentos jurídicos que permitan que nuevamente los dueños originales nuevamente pongan productivas, no solo para generar empleo, sino también para generar los productos que hoy escasean en los anaqueles. Diputado, a propósito del rol que ha venido ejerciendo la Asamblea Nacional, el vicepresidente de la Asamblea, Elvis Almorozo, presentaba como un estandarte, como una victoria, la aprobación de créditos adicionales dirigidos a la agenda social. Para ustedes en la oposición, ¿esto que se ha invertido en agenda social representa un gasto o definitivamente es una inversión que se debería sostener en el tiempo? Por ejemplo, en el caso de las misiones. Mira, siempre que hay una situación de crisis, y Venezuela atraviesa hoy la peor crisis económica de toda nuestra historia republicana, tienen que existir programas asistencialistas, los cuales no son nuevos, no se inventaron con este gobierno. En los gobiernos anteriores también existían programas asistenciales que venían de alguna manera a compensar el impacto económico, sobre todo en los sectores más desposeídos, en los sectores populares. Así que hablar de inversión social en este momento es una necesidad, pero una inversión bien dirigida, una inversión que realmente le permita al venezolano superar la situación de pobreza en la que vive, no una inversión social que prácticamente perpetúa o eterniza la pobreza en los venezolanos. Por eso, cuando el gobierno dice que inversión social es pagar las nóminas, por ejemplo, de TVs, tú dices, mira, eso no es inversión social. Cuando el gobierno dice que mantiene un tipo de cambio a 6.30 para favorecer a los sectores populares, miente, engaña a los venezolanos, porque resulta que el tipo de cambio que hoy establece el gobierno solo ha beneficiado a los enchufados que se han hecho multimillonarios con el negocio de Cadivi.
Cuando tú realmente quisieras llevarle una propuesta que resuelva el problema de los venezolanos, deberías entender proyectos de ley como los que yo he presentado. Yo presenté la ley que crea el bono de medicina para los pensionados y jubilados. Resulta que un pensionado venezolano recibe hoy una pensión de 7.000 bolívares. Eso no le alcanza ni siquiera para una cuarta parte de la canasta básica alimentaria. Pero el 70% de los pensionados y jubilados venezolanos padecen de enfermedades crónicas, es decir, que tienen que estar bajo tratamientos permanentes. Entonces la angustia de un ser humano que ha entregado su vida por Venezuela, que mes a mes tiene que decidir entre si medio come o compra los medicamentos, yo creo que es una obligación del Estado venezolano aprobar una ley como la que yo presenté para resolver ese problema. Cuando hablamos, por ejemplo, de la cesta tique o del bono de alimentación, cuando se aprobó, Venezuela no había caído en la hiperinflación que hoy está sufriendo, Andrina. Y se hablaba de media unidad tributaria o del 0,75. ¿Cómo es que un trabajador venezolano hoy, con 75 bolívares, puede satisfacer las necesidades calóricas? Es decir, puede desayunar, almorzar con 75 bolívares. ¿En qué país, señor Maduro, vive usted que sigue sometiendo a los venezolanos a un bono de alimentación de ese tipo? Si tú hoy vas a comprar una arepa, son 260 bolívares. Un almuerzo en el restaurante más económico de Venezuela no te baja de 400 bolívares. Entonces, ¿cómo le vamos a pagar al trabajador venezolano 75 bolívares de cesta tique? Nosotros estamos proponiendo que esa cesta tique se lleve a 3 o 4 unidades tributarias para tratar de compensar no solo el efecto inflacionario, sino el efecto especulativo. Aquí hay que decir las cosas por su nombre, Andrina. Yo el domingo estuve en el mercado y mira, la leche en polvo. El gobierno dice que está a 70 bolívares y otorga dólar preferencial a empresas del gobierno para que eso le llegue a los sectores populares. Tú consigues la leche en polvo, lo más barato es en 500 bolívares. Entonces, ¿se le está llevando el beneficio al pueblo o ese tipo de cambio solo está favoreciendo a los enchufados del gobierno? El azúcar, supuestamente a 26 bolívares. Bueno, no baja de 120 bolívares. La carne de res, que se supone regulada a 250, hoy se está vendiendo en 1.200 y 1.300 bolívares. El pollo a 400 bolívares y el precio regulado es 65. El café, que se dice que es 46 bolívares, no lo pagas en menos de 400 bolívares. Entonces, mira, el señor Maduro tiene que sincerarse ante el país y para eso debe tener una mayoría parlamentaria que le imponga discutir los temas de interés del pueblo de Venezuela. Y eso es lo que realmente sería inversión social, cuando los recursos públicos le llegan directamente a los venezolanos y no pasa por las alcabalas de los enchufados que lo que han hecho es desangrar a Venezuela, que todavía estamos esperando que se discuta y que se evalúe y que se investigue los 25.000 millones de dólares que se robaron de Cadivi y que no ha habido ni siquiera una sola investigación por parte del gobierno. Maduro pidió una ley habilitante, tuvo 18 meses con esa ley habilitante y no sacó ni siquiera el chinito de Recadi. Diputado, usted ha planteado que estas próximas elecciones, las elecciones parlamentarias, pudieran ser una válvula de escape para la crisis que se está viviendo, pero también planteaba la necesidad de una conformación de un comando unitario. ¿Cuál es la situación de la oposición hoy en Venezuela cuando muchos venezolanos tienen la impresión de que las disputas internas dentro de la oposición prevalecen sobre el discurso político unitario que se hace necesario en el país el día de hoy? Mira, yo creo que más bien nosotros terminamos privilegiando 2 o 3 punticos a nivel nacional y no nos damos cuenta de un gran consenso que por vía primaria o por vía de acuerdos políticos se logró en el territorio nacional. Yo escucho por ahí algunas bullas en el estado Lara que hacen 2 personas o en el estado Nueva Esparta que hace una persona, pero no nos damos cuenta que la Mesa de la Unidad Democrática se puso de acuerdo en más de 330 cargos a elegir. No nos damos cuenta que todos los partidos políticos, haciendo un acto de desprendimiento, de sacrificio, acordaron a adoptar la tarjeta única, es decir, entregan sus banderas, entregan sus símbolos, entregan sus colores en pro de la unidad nacional. No nos damos cuenta que tenemos la conformación de comandos unitarios en todo el país. No nos damos cuenta o no evaluamos que tenemos una propuesta única, una propuesta que nos une a todos los venezolanos, no solo a los que estamos en la mesa, sino incluso a los que no van a votar por nosotros. ¿Cómo pueden estar en desacuerdo en que nosotros legislemos para abatir la inflación o acabar con la escasez? O sea, en situación general, ¿cómo ve usted la oposición hoy? Yo creo que hoy? la unidad está fortalecida.
Yo creo que incluso lo hemos venido demostrando que a pesar de los hechos sobrevenidos, donde el CNE insistentemente nos cambia las reglas, nos pone obstáculos, nos inhabilita para tratar de deshacer o desmontar la maqueta unitaria, bueno, siempre se han llegado a los acuerdos dentro de un proceso normal de discusión, de debate, porque si algo nos caracteriza a los demócratas es que discutimos, nosotros nos acatamos órdenes, como pasa en el gobierno. Nosotros discutimos, debatimos, pero siempre al final las pequeñas diferencias las hacemos a un lado y privilegiamos el interés nacional. Y eso es lo que hoy tenemos que valorar, el interés nacional. Y por eso el gran garante de la unidad, lo he dicho insistentemente, no son ni los candidatos ni son los partidos, son los electores venezolanos que tienen que entender que hay que apoyar a la unidad democrática, porque votar en contra de eso es tanto como votar a favor del gobierno. Diputado, se nos agotó el tiempo. Brevemente quisiera que nos describiera cuál es su opinión acerca del anuncio que realizaba ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, de vía habilitante hacer una ley para respaldar lo que se ha denominado la Operación de Liberación del Pueblo para combatir la inseguridad. Mira, yo creo que el problema de la inseguridad se puede resolver, pero es con la implementación de políticas públicas. Esos grupos que hoy el gobierno dice estar desarmando a través de la OLP son los mismos grupos que en el pasado este mismo gobierno armó para tratar de doblegar al pueblo de Venezuela. Así que lo importante es que tengamos políticas públicas, que tengamos instituciones que estén acorde de la necesidad de restablecer el Estado de Derecho y de acabar con la impunidad. Nosotros no hacemos nada con tener operativos represivos si luego tenemos una fiscalía que no actúa y unos tribunales de la República que nuevamente ponen a los delincuentes en la calle. Es decir, aquí desde la Asamblea Nacional tenemos que reinstitucionalizar a Venezuela y exigirle que los programas de seguridad no sean espasmódicos o extemporáneos o que salgan un día y el día siguiente se abandonen. Los programas de seguridad tienen que ser permanentes porque tenemos que devolverle la tranquilidad, el sosiego a la familia venezolana. Así que yo estoy seguro que la verdadera OLP la vamos a tener el 6 de diciembre cuando el pueblo de Venezuela aplique la Operación Liberación del Pueblo, dándole una Asamblea Nacional Democrática para beneficio de todos los venezolanos. Muchísimas gracias al diputado Alfonso Marquina. Él es candidato a la Asamblea Nacional por el Circuito 3 del Estado Lara en representación de la unidad que corresponde a los municipios palavecinos, Simón Planas e Iribarren. Gracias por acompañarnos hoy en Entrevista por la invitación, Enira. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que pasen todos feliz tarde. Electora mía, ¿no? ¿Ah? ¿Electora mía o te cambiaste? No, yo estoy aquí en Caracas. Gracias por habernos acompañado. Amigos, antes de finalizar, Patricia de Ceballos asegura que los beneficios procesales a favor de su esposo los harán luchar aún más por la liberación de los llamados presos políticos. Establecemos contacto con Maoli Aldana, quien nos tiene el reporte a esta hora. Adelante. Así, buenas tardes, nos encontramos en Cebucán, justo al frente del edificio donde se mantiene Daniel Ceballos bajo la medida de casa por cárcel, que le fue otorgada el día de ayer. El exalcalde de San Cristóbal se asomó a la ventana junto a su esposa y sus hijos y se le pudo ver un buen estado de salud. Patricia de Ceballos aseguró que seguirán luchando por su libertad plena. En un año él jamás perdió la esperanza de poder reencontrarse con su familia, de poder reencontrarse con la gente, de poder estar en la calle. Y esa fortaleza que él ha tenido y que me transmite a mí, le transmite hoy a nuestra familia, es la que quiere transmitirle a todos los venezolanos, que no perdamos la fe. Patricia de Ceballos informó que su esposo tiene prohibición de hablar a los medios de comunicación y de escribir en las redes sociales, pero que puede recibir visita. De hecho, hoy pudo visitarlo el alcalde del municipio de Latillo, David Smolansky, y la mamá de Leopoldo López. Precisamente hoy continúa la audiencia de juicio que se le sigue a Leopoldo López y se pudo conocer que el dirigente político no fue trasladado al Palacio de Justicia. La información que tenemos hasta ahora, la invitación es que continúen con más de la emisión Meridiana. Adelante. Gracias, Maoli, por el reporte. Así ponemos punto final a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Feliz tarde.